Bien, y para terminar el tema de enlace nos queda por explicar el enlace metálico. Recordemos que el enlace metálico es aquel que se produce cuando se combinan entre sí elementos con electronegatividades parecidas y bajas, a los que hemos conocido como metales. Las propiedades de los metales son propiedades muy características, puesto que permiten ser deformados, son dúctiles y maleables, podemos hacer láminas y podemos hacer hilos, eh, conducen muy bien la electricidad, conducen muy bien la temperatura, de tal manera que cualquier teoría que nos explique el enlace metálico tiene que poder explicar esas propiedades que repasaremos en la última diapositiva de este vídeo. ¿Cuáles son las teorías actuales que nos permiten explicar el enlace metálico? Pues son dos. El modelo del mar o gas o nube de electrones, que es el típico que se suele explicar desde cursos de la ESO, y una teoría, la teoría de bandas, que nos permite o nos sirve para explicar una de las propiedades características, que es la de la conductividad, pero diferenciando la diferente conductividad existente entre diferentes materiales. El por qué hay diferente conductividad, por qué no todos tienen una conductividad alta, sino que hay materiales conductores, materiales semiconductores o materiales aislantes. Bueno, pues la teoría de banda viene a explicarnos esa diferencia. Vamos a ver las dos. El primer caso es el modelo del mar de electrones. En el modelo del mar de electrones, pues cada átomo de metal hace lo que se espera de él, es decir, tienen pocos electrones de valencia, que pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, o incluso cuatro, normalmente bueno, pues uno, dos, tres, y esos electrones de valencia, esos electrones de su última capa, son cedidos a un fondo común, de tal manera que cada uno de los átomos se transforma en un catión que se coloca en unas posiciones fijas, más o menos a una distancia determinada de otros cationes, rodeado de cationes, pero para dar estabilidad a la estructura, pues están los electrones con un movimiento completamente aleatorio y libre en los intersticios, en las separaciones existentes entre esos iones positivos. De tal manera que estos electrones se están moviendo por aquí libremente y eso permite explicar todas las propiedades de los compuestos metálicos, como son pues la alta conductividad eléctrica, debido al movimiento libre de los electrones, la conductividad térmica, debido a que al aplicar calor aumenta la vibración, el movimiento de electrones y la vibración de los cationes que transmiten con esa vibración y con los choques la temperatura a los cationes vecinos, y así se transmite a través de toda la red, y por eso un metal transmite muy bien el calor. Y también se puede deformar. Recordemos el vídeo del enlace iónico, que cuando golpeábamos una estructura iónica podemos romperla. Aquí no, aquí lo único que haríamos sería aplanar esta estructura, puesto que un catión podría colocarse en la separación de otro y lo que haría era alargar, pongamos esta fila de la red, se alargaría porque estos otros se meten aquí en el medio y por eso estamos deformando sin que la estructura deje de ser estable. Bueno, pues este es el modelo del mar de electrones que conocemos y recordamos de cursos anteriores cuando se nos ha explicado el enlace metálico, que es el modelo en el que los metales ceden sus electrones de valencia y esos electrones de valencia se mueven como una nube libremente entre esos cationes metálicos. Pero hay una nueva teoría, la teoría de bandas, que nos permite explicar la diferente conductividad. Se basa en la teoría de orbitales moleculares que teníamos en el tema del enlace covalente. Y se basa en que cuando están unidos diferentes átomos metálicos, se están combinando infinidad de orbitales atómicos para producir infinidad de orbitales moleculares. Los electrones ocupan los orbitales moleculares enlazantes de menor energía y los orbitales antienlazantes de mayor energía quedan libres, que es la denominada banda de conducción. Veamos la explicación con un ejemplo. Mirad, aquí en este diagrama estamos representando la formación de un trozo de sodio, en el cual están unidos infinidad de átomos de sodio con otros átomos de sodio. Todo lo que hemos dicho en el modelo del mar de electrones, pues esos átomos de sodio ceden sus electrones de valencia, se quedan con una configuración
estable de gas noble, pero con carga positiva, y la neutralidad eléctrica se la dan a esos electrones que se mueven libremente. Bien. ¿Qué decía la teoría de orbitales moleculares? La teoría de orbitales moleculares consideraba que cuando dos átomos se unían entre sí, se formaban tantos orbitales a nivel molecular como orbitales atómicos se combinasen. Quiere decir, como orbitales atómicos tuviesen electrones. Por ejemplo, pongámonos en el caso del sodio. El sodio tiene una configuración electrónica en que en su última capa, en su capa de valencia, es 3s1. Es decir, tiene un electrón en su orbital s. Cuando se va a unir a otro átomo de sodio que también tiene un electrón en su orbital s, realmente lo que estamos uniendo son dos orbitales. Un orbital s de la capa 3 del primer átomo de sodio y otro orbital s de la capa 3 del segundo átomo de sodio. Por tanto, son dos orbitales atómicos que darán lugar a dos orbitales moleculares, bueno, a dos orbitales del compuesto, a dos orbitales globales. ¿Y qué característica tenían esos orbitales formados en la unión de diferentes átomos? Bueno, pues la característica era que a medida que se combinaban diferentes átomos, se formaban orbitales moleculares, unos de menor energía, porque esta es la representación de la energía, unos de menor energía que el orbital inicial y otros de mayor energía que el orbital inicial. Ahora bien, ¿qué hacíamos con los electrones? Bueno, pues los electrones se van a situar en esas zonas del espacio, en esos orbitales, porque recordemos que cuando hablamos de orbitales es una zona del espacio que haga que la energía de esos electrones sea mínima. Y esa es la zona de estos orbitales llamados enlazantes, los que están por debajo del nivel del átomo inicial. Pues bien, extendamos eso a más, es decir, cuando teníamos un átomo solo teníamos un orbital 3s. Cuando unimos dos átomos, pongámonos el compuesto Na2, aunque ya sabemos que en los compuestos metálicos no se indica el número, tendríamos dos orbitales moleculares, un orbital enlazante de menor energía y un orbital antienlazante de mayor energía. ¿Con cuántos electrones? Con dos. ¿Dónde se colocan? En el enlazante. ¿Qué pasa si unimos tres átomos de sodio? Pues tres átomos de sodio son tres orbitales atómicos, darán lugar a tres orbitales moleculares. 1, 2 y 3. Uno de menor energía, otro de energía intermedia y otro de mayor energía. ¿Dónde se colocarán los tres electrones? Siempre en los de menor energía que estén disponibles. Aquí caben dos y ahí el tercero. ¿Y si tenemos cuatro átomos, de sodio? Pues cuatro orbitales moleculares. Dos de menor energía que el átomo central y dos de mayor energía. ¿Y si tenemos cinco? Pues 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Dónde se colocan los electrones? En los de menor energía que estén disponibles. ¿Y si tenemos 6? Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Dónde se colocan los electrones? En los de menor energía que estén disponibles. Pues imaginaos que en vez de poner 6, ponemos aquí 100.000. Pues habría 100.000 rayitas, 100.000 niveles de energía posibles. La mitad de ellos, los que estén por esta zona, serían los que contendrían electrones y esta zona, que es de mayor energía, pues en principio no contendría electrones. Eso es lo que se conoce a esta parte como la banda enlazante, conocida como la banda de valencia, donde se sitúan los electrones de valencia, y esta zona antienlazante es la denominada banda de conducción. Llegado al caso de que lo que estemos combinando sean infinidad de átomos de sodio, un número indeterminado de átomos de sodio, pues esos niveles energéticos que se formarían serían líneas continuas, por eso se las llaman bandas. ¿Qué particularidad tenemos? Pues que, como podríamos ver aquí, no habría separación entre la banda donde se sitúan los electrones de la banda en la que no hay electrones, que es la antienlazante, la banda de conducción. Por tanto, ante un pequeño aporte de energía, un electrón que está aquí estable podría saltar a la banda antienlazante, que es una zona del espacio que está vacía, y moverse libremente. De ahí que con pequeños aportes de energía, los metales conducen muy bien la electricidad. ¿Por qué? Porque los electrones tienen capacidad de moverse libremente.
¿En qué los diferencia entonces de los materiales semiconductores y de los materiales aislantes? Bueno, pues lo tenemos aquí. En los metales, ambas bandas, como hemos dicho, están muy juntas. El salto energético es pequeño, de manera que los electrones saltan con mucha facilidad, con poca energía, desde la banda de valencia a la banda de conducción, porque estas bandas están no solapadas, pero muy juntas, ¿vale? Muy juntas. Pero ¿qué ocurre si la diferencia de energía entre ambas bandas es mayor? Bueno, pues ya requieren un salto energético superior para conducir. Ese es el caso de los materiales semiconductores, que normalmente no conducen, pero si se les da una energía determinada, la necesaria para incrementar este salto, para pasar de aquí a aquí, ya conduciría. Por eso son materiales selectivos. Conducen ante una diferencia de potencial determinada, ante una energía determinada. Aquí, sin embargo, conducen ante cualquier aporte energético. Y llevado al límite, ¿qué tendríamos? Pues los materiales aislantes, en los cuales el salto energético es tan grande que pasar un electrón desde la zona de valencia a la zona de conducción, pues sería un gasto energético muy grande. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que un material aislante no puede conducir entonces la electricidad? Sí, sí la puede conducir, pero con un salto energético muy grande, es decir, que necesitaríamos aplicar una diferencia de potencial muy grande para conseguir que un material aislante conduzca la electricidad. Sin embargo, en un material semiconductor esa diferencia de potencial es muy pequeña y en un material conductor es prácticamente nula. Con todo ello llegamos a las propiedades de los compuestos metálicos que ya sabemos y repasamos, y con eso terminamos el tema del enlace químico. ¿Cómo son los compuestos metálicos? Pues todos ellos son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, y tienen altos puntos de fusión, aunque menores que los compuestos iónicos. Son dúctiles y maleables debido a que no existen enlaces con una dirección determinada, y si se distorsiona la estructura, los electrones vuelven a estabilizarla interponiéndose entre los cationes. Conducen muy bien el calor debido a la compacidad de los átomos, que hace que las vibraciones en uno se transmitan con facilidad a las de al lado. Y son buenos conductores de la electricidad debido a esa deslocalización de los electrones. Si se aplica el modelo de bandas, puede suponerse que la banda vacía, la de conducción, está muy próxima a la banda donde se encuentran los electrones, la que hemos denominado banda de valencia, de tal manera que con una mínima energía estos saltan y se encuentran con una zona del espacio libre, una banda de conducción libre. Y aquí representamos, bueno, pues esas dos propiedades características de los compuestos metálicos, como es la conductividad, el material conductor, en el cual esos electrones tienen capacidad para moverse por esos huecos entre los cationes y cerrar ese circuito, y por eso podemos conducir electricidad muy bien con cualquier metal. Y la capacidad de deformar, en este caso no enfrentamos iones del mismo signo, sino, bueno, sí son iones del mismo signo, son cationes, todos estos puntos, pero están estabilizados por esa nube amarilla que está en el medio, que son los electrones de valencia que dan estabilidad a este compuesto metálico.